Bienvenidos, estimados amigos del Perú y del mundo, a mi canal que se llama Aprendiendo Matemáticas con Arquímedes, para darles a conocer un teorema muy importante, pero a la vez desconocido para una gran mayoría de personas, ¿no?, que estudian pues, estos temas, y que pertenece al matemático indio Aryabhata. Este teorema es muy importante porque representa más o menos el origen científico de valores que nosotros empleamos frecuentemente en nuestros cálculos en trigonometría, tales pues como el seno de 30 igual a un medio, seno de 45 igual raíz de 2 sobre 2, seno de 60 igual raíz de 3 sobre 2 y otros valores, pero que los empleamos básicamente sin saber de dónde se han originado, ¿no? Por supuesto que no se origina pues de los triangulitos que nos enseñan en el colegio, los triangulitos rectos que tienen ángulo de 30, 60, ¿no? Cuyos lados son 1, raíz de 3 y la hipotenusa 2, ¿no? Porque esos son artificios, ¿no?, que se han originado posteriormente. En fin, con este teorema podremos saber sobre los orígenes de esos valores que usamos, ¿no?, y de otros valores, sobre todo aquel que nos va a permitir calcular pues el valor de la expresión que se pretende hacer en este video, que es pues raíz de 5 menos 1 sobre 2 elevado a la 12, ¿no?, sin la necesidad de tener que recurrir a diversos artificios del álgebra, ¿no?, algo enredados que se hacen pues para evitar el empleo del binomio Newton, que para este caso pues es extremadamente laborioso. En fin, hecho el preámbulo, sin más ni más, los llevo pues al teorema de Aryabhata, ¿no?, quien dice que el seno de un ángulo, ¿no?, es la mitad de la cuerda del arco doble, ¿no? Y entonces eso lo tienen a la vista en el gráfico que se les presenta acá. Acá hay una circunferencia de centro O en el cual se ha trazado una cuerda que está dada por AB de longitud L, ¿no? Y los extremos de la cuerda se han unido pues con el centro de la circunferencia y lógicamente eso da origen a los radios. Así entonces el triángulo formado AOB es un triángulo isósceles porque tiene dos lados iguales, y si trazamos una perpendicular a la cuerda, tal como OM, esa perpendicular, pues por geometría sabemos que al mismo tiempo es mediana, mediatriz y a la vez es bisectriz, y entonces el ángulo central 2 alfa queda pues biseccionado, como se ve acá en la figura, en alfa y en alfa. Y entonces, tomando uno de los dos triángulos rectos que se han originado, por ejemplo, el triángulo rectángulo OHA, en él, si usted toma la razón seno, tal cual lo hacemos todos, ¿no? El seno es el cateto opuesto, que sería la mitad, básicamente, de la cuerda de longitud L, es decir, en este caso el de medios, dividido entre la hipotenusa, que sería R, ¿no? Que en fin, este 2 baja pues a multiplicarse con el radio, y así queda determinado que el seno de un ángulo es la mitad de la cuerda de su arco doble, que es lo que propugna pues este teorema de Aryabhata, ¿no? Y para cimentar estas ideas sobre el seno, etcétera, veamos unos pequeños datos históricos que siempre es importante pues tenerlos en cuenta, ¿no? Y el primero de ellos es destacar que fue el matemático y astrónomo indio Aryabhata, quien vivió aproximadamente entre los años 476 y 550 después de Cristo, quien estableció este teorema al conceptualizar el seno con el nombre en el lenguaje sánscrito de Ardha Gia, en donde Ardha significa mitad y Gia significa cuerda. O sea, él no decía el seno de un ángulo, sino decía que básicamente un equivalente que está dando en su teorema, ¿no?, como la mitad de la cuerda de su correspondiente arco doble, ¿no? Y así justamente se determinó. Entonces, de inmediato surge la pregunta, profesor, ¿y quién fue el que propuso los términos seno, coseno? Entonces, permítanme cuadrar estas hojas para continuar con la explicación. Señalarles, ¿no?, que como hecho histórico fue el matemático italiano
Rafael Bombelli, el primero en emplear los términos seno y coseno en su obra Álgebra, que es del siglo XVI, ¿no? Y él estipuló el término seno porque proviene del latín sinus, que significa curva, mientras que el término coseno, también del latín, sinus, ¿no? Significa seno complementario. O sea, él estableció que el coseno de un ángulo es igual al seno del complemento de ese ángulo. Recordándoles, pues, ¿no? Que dos ángulos son complementarios cuando suman 90 grados. Si uno es alfa, el otro debe ser la diferencia con respecto, pues, a 90 grados. Y quizá inspiró, y esta es una suposición mía, ¿no? Quizás se inspiró el matemático Rafael Bombelli al ver pues la figura, ¿no? Que plantea el teorema de Aryabhata en denominar seno, quizá por el arco de circunferencia que está frente al ángulo alfa, ¿no? Y al ser curvado, entonces lo llamó pues seno, ¿no? Pero eso no es un hecho histórico, es una suposición, ¿no? De quien les habla en este caso. Ah, muy bien, muy interesante todo esto. Pero ¿y qué uso se le va a dar a esto en este caso? Bueno, las aplicaciones que tienen de inmediato se ven cuando usted considera que la cuerda, ¿no? De la cual habla el teorema de Aryabhata, fuera pues el lado de un polígono regular. Por ejemplo, supongamos, ¿no? Que tenemos un triángulo equilátero, ¿no? Inscrito pues en una circunferencia. Entonces hay tres lados y el ángulo central, ¿no? Que le corresponde a cada lado sería el ángulo central de la circunferencia, que son 360 grados, dividido pues, entre los tres lados, y a cada lado le corresponde 120 grados. Y ese sería el arco doble, ¿no? Correspondiente con la figura que vieron pues, hace unos instantes. De manera tal que la mitad de ese ángulo sería 60 grados. Y a eso usted le puede aplicar el teorema de Aryabhata, y este es el origen del cálculo, que para hallar el seno de 60, lo que hay que hacer es dividir el lado del triángulo equilátero entre dos veces el radio de la circunferencia evidentemente considerada. Pero a esta altura, la geometría enseña que el lado del triángulo equilátero vale pues el radio considerado multiplicado por la raíz de 3. De manera tal que si usted divide todo eso entre 2r, cancelando el valor del radio, le queda raíz de 3 sobre 2. Y este es el origen de que el seno de 60 sea raíz de 3 sobre 2. Por supuesto, si quiere considerar en lugar de un triángulo equilátero un cuadrado, ¿no? O sea, cuatro lados iguales, entonces el ángulo central que le corresponde sería 360 entre 4, es decir, 90 grados. O sea, el arco doble, ¿no? De acuerdo a la figura que hemos visto, sería 90, entonces el ángulo mitad sería 45. Entonces el seno de 45, según el teorema de Aryabhata, sería pues el lado del cuadrado dividido entre dos veces el radio. Y de nuevo acudimos a la geometría que nos señala que el lado de un cuadrado vale el radio multiplicado por la raíz de 2, obviamente dividido entre 2r. Cancelando el radio le queda raíz de 2 sobre 2 y ese es el origen de que el seno de 45 grados sea pues raíz de 2 sobre 2. Semejantemente, por poner un ejemplo más de aplicación, si considera un hexágono regular, es decir, 6 lados iguales, entonces el ángulo central sería 360 grados, que es el ángulo central de la circunferencia, repartido entre los 6 lados, entonces esto sale 60, es decir, que el arco doble serían 60 grados, por lo tanto la mitad son 30, y de acuerdo con el teorema de Aryabhata, usted puede decir que el seno de 30 sería el valor del lado del hexágono regular dividido entre dos veces el radio. Y la geometría, insisto, en este caso nos enseña que el lado del hexágono es igual que el radio. Entonces, al ser dividido sobre 2r, se cancelan las r y queda un medio. Y ese es el origen de que el seno de 30 sea pues un medio. Ah, muy bien, dirán todos, ¿no? Permítanme cuadrar, por favor. Eso está muy bien, profesor, pero y para resolver el problema que nos hace concurrir en este video, bueno, en ese caso particular les muestro otra aplicación más debido al teorema de Aryabhata,
¿no? Entonces, para enfocarnos en resolver nuestro problema, vamos a considerar ahora que el polígono regular sea un decágono regular, o sea, 10 lados iguales. Entonces, el ángulo central, que corresponde a su arco doble, es decir, a cada uno de los lados de este decágono, sería 360 entre 10, es decir, 36 grados. Ese es el arco doble. La mitad sería 18. Entonces, con el teorema de Arjavata, usted puede calcular que el seno de 18 valdría lo que vale el lado del decágono entre 2 veces el radio. Y de nuevo la geometría nos dice, oiga, el lado del decágono vale raíz de 5 menos 1 sobre 2 multiplicado por el radio. Y al ser dividido entre 2 veces el radio y radio se cancela, y entonces nos da pues raíz de 5 menos 1 sobre 4. Y con eso tiene estipulado usted que el seno de 18 grados vale raíz de 5 menos 1 sobre 4. Y esto tiene conexión, evidentemente, con lo que se quiere hallar, ¿no? Y ya con esto entramos de lleno a la solución al problema. Recuerde que usted quiere calcular el valor de una expresión E, que es raíz de 5 menos 1 sobre 2, todo eso potenciado a la 12, ¿no? Y no va a recurrir pues al binomio de Newton, porque desarrollar un binomio de Newton de grado 12 es extremadamente laborioso, ¿no? Y por otro lado hay artificios algebraicos que se hacen acá, que por lo general no están pues a la altura y del conocimiento de todos. En cambio, la trigonometría, como van a ver, nos ofrece un camino de cálculo que yo particularmente considero mejor y que pretendo pues compartir con ustedes. Entonces, partiendo de lo calculado, que el seno de 18 es raíz de 5 menos 1 sobre 4, pero nosotros solamente lo queremos dividido entre 2, entonces raíz de 5 menos 1 sobre 2 es 2 veces el seno de 18 grados, y podemos canjear este valor por 2 veces el seno de 18, por supuesto, elevado a la 12, y ahora jugamos un poco con la teoría de los exponentes del álgebra, y este grado 12, ¿no? Lo podemos descomponer en 6 por 2, ¿no? Tal como es la regla típica de los exponentes del álgebra. Y este 2 interno afecta, pues, o sea, hay que elevar al cuadrado este valor, y entonces tenemos 4 seno cuadrado de 18, elevado todo eso a la sexta. ¿Y cómo vamos a seguir, profesor? Bueno, recordándoles algunas identidades de trigonometría. Dejemos, perdón, esto por el momento, vamos a llamarlo 1, y les hago recordar que el seno de un ángulo mitad, ¿no?, es igual a la raíz cuadrada de 1 menos el coseno de su ángulo doble dividido entre 2. Y si usted lo eleva esto al cuadrado, ambos miembros, desaparece la raíz cuadrada. Por eso que la trigonometría recomienda que cuando tenga cuadrados, para simplificar, recurra a las identidades de ángulo mitad, como hemos hecho ahora. Y si esto se aplica para el caso de 18 grados, ocurre que el seno de 18 vale 1 menos el coseno de 36 grados entre 2. Pues. Entonces, hacemos el canje donde corresponde en la expresión 1, y ahora tenemos que la expresión E sería 4 veces 1 menos el coseno de 36 grados entre 2, que simplificamos como tienen a la vista acá, ¿no? Multiplicamos por 2, etcétera, y tenemos ahora, ¿no? Que este grado 6 lo podemos descomponer en 2 por 3, ¿no? Valiéndonos de la teoría de los exponentes del álgebra, y entonces este binomio lo elevamos al cuadrado, como se hace clásicamente en el álgebra, cuadrado del primero, menos el doble del primero por el segundo, más cuadrado del segundo, y ya queda elevado al cubo. Y ahora les hago hacer ver un hecho notable. Recuerden que nos hemos iniciado con un grado 12 y lo hemos ido bajando y ahora estamos en un grado 3. Por eso es importantísimo estos cálculos que estamos enfocándolos de esta forma. Muy bien, pero alguien dirá, pero profesor, acá en esta expresión que usted ha llamado 2 tiene otro cuadrado, tiene el coseno cuadrado de 36. Entonces tratémoslos como ángulo mitad, y le recuerdo que la identidad del coseno de un ángulo mitad es parecida al caso del seno, solo que es su conjugado, es decir, es la raíz cuadrada, ya no de 1 menos, sino 1 más el coseno del ángulo doble entre 2,
que si eleva al cuadrado desaparece la raíz y que si lo aplica básicamente a este ángulo de 36 y lo llevamos a la expresión 2, entonces ahora queda 4 menos 8 coseno de 36 más 4 veces el valor que hemos rescatado de la identidad, y usted puede pues, simplificar este 4 con este 2, le queda un 2 multiplicando, procede a la multiplicación y lo que hacemos es simplificar, ¿no? Permítame cuadrar para continuar, por favor, ¿no? Entonces, una vez que usted ha hecho su simplificación, ¿cómo queda la expresión que se pretende hallar? Bueno, como tienen a la vista acá, la expresión E sería 6 menos 8 veces el coseno de 36 grados más 2 veces el coseno de 72, y todo eso pues elevado al cubo simplemente, ya no pues a la 12 como teníamos, elevado al cubo, lo que es pues una simplificación importantísima. En fin, dejemos eso pendiente y vamos a llamarlo 3. Y ahora vamos a tener que calcular el coseno de 36 y el coseno de 72. Y para eso lo hacemos con las identidades que nos ofrece pues, la trigonometría. Por ejemplo, entre las identidades que hay del coseno de un ángulo doble, ¿no? Se tiene la que tienen acá a la vista, que el coseno de 2 veces un ángulo teta es 1 menos 2 veces el seno cuadrado de teta, y que si esto lo aplica usted al caso de 36, entonces acá tendría 1 menos 2 veces el seno cuadrado de 18, pero como usted conoce el seno de 18, lo acaba de calcular por el teorema de Aryabhata, lo reemplaza y hace las operaciones que ahí están pues señaladas, ¿no? Eleva al cuadrado, en fin, no voy a detallar mucho esto, hace las reducciones, simplifica y le toma esta forma de acá, a cada mínimo con un múltiplo, lo lleva a esta forma y concluye que el coseno de 36 vale pues raíz de 5 más 1 sobre 4. Ya lo tiene calculado. ¿Y cómo va a hallar el coseno de 72 grados, profesor? Bueno, aplicando pues la identidad que nos propuso el matemático Rafael Bombelli, diciendo que el coseno de un ángulo es el seno de su respectivo complemento. Entonces, 72 grados lo puedo desdoblar en 90 menos 18, y 18 grados es el complemento de 72. Entonces, el coseno, en este caso, se canjea por el seno de 18, el cual conocemos, y eso vale raíz de 5 menos 1 sobre 4. Ya tengo todos los elementos que me hacen falta y los reemplazo pues en la expresión que he dejado pendiente, que era la expresión 3, y al hacer el reemplazo toma la forma que tienen aquí a la vista, y ahí no hay nada extraordinario más que hacer los productos y las simplificaciones que corresponden, que están señaladas paso por paso acá, y que no quiero pues cansarlos básicamente con eso, que ustedes pueden hacer, y que al ser reducidas al máximo, se llega a que la expresión E que se quiere calcular es 7 menos 3 veces la raíz de 5 sobre 2 elevado al cubo. Imagínense, de algo que estaba elevado a la 12, ahora queda elevado al cubo simplemente. Y como esta es una fracción, esto será pues el cubo del numerador sobre el cubo del denominador. Y finalmente, para determinar este cálculo, les hago recordar pues una identidad del álgebra que es el cubo de una diferencia, ¿no? Que es el cubo del primero, menos 3 veces el cuadrado del primero por el segundo, más 3 veces el primero por el cuadrado del segundo, menos el cubo del segundo, y que el primero sería, o sea, el A sería 7 y el B sería 3 raíz de 5, y que si reemplaza en la identidad que se ha hecho ver y ejecuta los cálculos que acá están señalados paso por paso, eso lo lleva hasta una expresión final que tienen acá a la vista, que podemos separar en dos fracciones parciales y que al dividir entre sí 1288 entre 8, eso le produce 161, y si divide 576 entre 8, eso le da 72 veces la raíz de 5, y ese es el valor que queríamos estipular. Ya está completamente determinado por las técnicas de cálculo que acaban de ver pues en para mí, importante video que es muy instructivo, ¿no? Para prácticamente todos, tanto los que saben como los que están en proceso de aprendizaje. Bien, permítanme terminar con el video y haciéndoles un par de indicaciones más. Primero, una comprobación, porque de repente algunos pueden haberse quedado con alguna duda,
Y entonces vamos a comprobar pues, que lo que se ha hallado es cierto, ¿no? Recuerden que se quería calcular raíz de 5 menos 1 sobre 2 a la 12 y nosotros hemos estipulado que eso es 161 menos 72 veces la raíz de 5. Y con la ayuda de una calculadora, hay usted pues la raíz de 5 que le va a dar el valor que tienen acá a la vista de 2.23 y fracción y lo reemplaza acá y también en el segundo miembro donde hay raíz de 5. Luego ese valor que se acaba de señalar se resta de 1 y se divide entre 2. Eso le da 0.618033.988 elevado a la 12. Y acá esta multiplicación le da 160.9968.944. Y que con su calculadora, si este valor lo eleva a la 12, eso le da 0.0031056215. Y acá le da lo mismo, pero con el típico error que se acumula de aproximación, en lugar de 15 le da 16, pero esa es la 12ª cifra decimal, y con eso queda totalmente comprobado. Y al final, una recomendación, ¿no? Sobre todo para aquellos que quieran pues, cimentar, evidentemente, su conocimiento adquirido. Yo les recomiendo que con las mismas técnicas calculen ustedes el valor del conjugado del que hemos calculado, es decir, raíz de 5 más 1 sobre 2 a la 12, pero ahora el punto de partida, lógicamente ya no va a ser pues el seno de 18, sino el coseno de 36 que hemos calculado, ¿no? Y que al hacer el reemplazo toma esta forma, como tienen acá a la vista, y que si proceden de manera semejante, les señalo que van a determinar que es igual a 161 más 72 veces la raíz de 5, que justo pues es el complemento de lo que hemos hallado para el problema que nos habíamos propuesto. Bueno, mis estimados amigos, yo de esta manera concluyo pues este bonito, instructivo y didáctico video con el pleno convencimiento de que le será pues de mucha utilidad para su aprendizaje y fortalecimiento matemático. Y bueno, a cambio de ello, yo siempre les pido que lo difundan entre sus amigos y familiares y cada vez se suscriban pues a mi canal que se llama Aprendiendo Matemáticas con Arquímedes, para que ello me dé la fortaleza y el vigor que me hace falta para poder continuar presentándoles más videos que realmente pues contribuyan con su aprendizaje en las matemáticas. Muchas gracias y hasta el siguiente video.